Que Dios nos bendiga a todos, amados hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga de una manera pero muy especial. Nos gozamos, nos alegramos por tener el privilegio muy grande de poder compartir desde el Templo Evangélico del Príncipe de Paz de la ciudad de Santa Tecla, en El Salvador, la palabra bendita de nuestro Dios. Es una bendición muy grande poder servir al Señor y al pueblo del Señor a través de la predicación de la palabra de Él, como también a través de la oración, ya que los miércoles estamos orando por todos ustedes, mis hermanos y amigos, a las 8 de la noche. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Hemos estado orando por ustedes y espero que el Señor los tenga sanos, los tenga fuertes. Y si alguna cosa ha venido adversa a su vida, el Señor haya obrado de una manera muy especial, sanándolos, cuidándolos, ayudándolos en todo lo que se emprende en la vida diaria. Gloria al Señor. Nos gozamos. Un saludo para todos mis hermanos de la iglesia local del Príncipe de Paz en la ciudad de Santa Tecla y también de todos aquellos hermanos de diferentes iglesias, tanto de nuestra organización como de otras iglesias que se unen con nosotros para escuchar la palabra del Señor. Dios bendiga también a aquellos hermanitos que se conectan con nosotros de otros países, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios bendiga a mis hermanos de Guatemala, de todo Centroamérica, como también del Caribe, de Sudamérica, de Norteamérica, y hermanitas también que nos ven desde Europa. La hermana Isabel, yo sé que siempre se conecta con nosotros desde Europa para escuchar la palabra bendita del Señor. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, de parte del Dios Todopoderoso a cada uno de ustedes. Bien, siempre vamos a hablar acerca de milagros. Hoy vamos a hablar acerca del milagro de resurrección. Y de una manera más especial, vamos a hablar bajo el tema la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Tome su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 7 y versículo 11. Gloria al Señor. El evangelista Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 17. Capítulo 7, versículo 11 al 17. Gloria a Dios. Lucas 7, 11 al 17. Allí vamos a estar compartiendo la palabra bendita de nuestro Dios. Vamos a leer la Biblia y dice así, una vez más, Lucas 7, 11. Lucas 7, 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo el joven: a ti te dijo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Tengamos una palabra de oración pidiéndole al Señor que Él nos bendiga de una manera muy especial en este momento de que vamos a compartir la palabra del Señor. Que sea el Espíritu Santo. No se olvide que la Biblia dice que el Evangelio es predicado por medio del Espíritu Santo. Que sea Él quien nos hable, que sea Él quien nos
que nos lleve esa palabra gloriosa a nuestro corazón. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande en poder, en amor y en misericordia, creador del universo. Venimos ante ti una vez más, Señor, para pedir tu bendición. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Tú eres el único quien puede hacer todo. Nosotros solamente somos instrumento en tus manos benditas. Te pido que uses mi vida, que mueves mis labios, que controles mi mente, que hables tú, mi Señor, y prepare el corazoncito de mis hermanos y amigos que van a oír en este momento y aquellos que van a oír en otra oportunidad. Señor, glorifícate de una manera especial. Mueve mis labios, habla tú, mi Señor, prepara los corazones eternos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y esta palabra cumple el propósito para lo que será predicada. Y en el nombre de Jesús ato todo estorbo, reprendo todo estorbo maligno y proclamo bendición y libertad para gloria y alabanza del Dios de los cielos. Amén. Bien. Decía, mis hermanos, que siempre vamos a seguir hablando acerca de milagros, ya que es el tema que nos mantiene desde hace varios días. Vamos a ver en esta sección milagros de resurrección y de una manera particular vamos a estar viendo en esta hora la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Oiga bien, una de las cosas que caracterizó al Señor Jesucristo cuando andaba aquí en la tierra y también hoy son los milagros. El Señor Jesús es Dios y Él es un Dios de milagros, un Dios precioso. Y ahora vamos a hablar del milagro que el Señor hizo de resucitar a un joven en una ciudad llamada Naín. Oiga bien, este milagro solamente lo registró el evangelista Lucas. Y no se olvide que Lucas era médico. No lo encontramos ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Solamente lo registró Lucas. Y le voy a suplicar que mantenga la Biblia abierta y si es posible que tenga allí un lapicero, un lápiz o alguna libreta para hacer anotaciones o subrayar para que cuando usted vuelva a leer este pasaje pueda fácilmente recordar lo que nos enseña la Biblia en estos versículos tan preciosos. Oiga bien, primero vamos a ver el escenario en el cual se dio este milagro. La Biblia dice que este milagro sucedió en una ciudad llamada Naín. Naín estaba situada a unos 35 kilómetros de Capernaum, donde el Señor anteriormente había hecho un milagro. Se cree que el milagro anterior que había hecho el Señor en Capernaum de sanar al siervo de un centurión había sido el día anterior. Y el Señor tuvo que caminar 35 kilómetros para ir a hacer el milagro en Naín. Ahora bien, el nombre de Naín es un nombre muy bonito. Significa bello o hermoso. Se lo vuelvo a repetir. El nombre de Naín significa bello o hermoso. Bonito nombre para ponerle a un hijo. Dije, el Señor caminó de Capernaum a Naín
35 kilómetros. Qué enseñanza para nosotros. ¿Cómo llegó el Señor a Naín? A pie. Esto debemos de aprender mucho nosotros de eso. En aquel tiempo no habían vehículos, no habían medios de transporte, y es más, el Señor no los tenía. Tuvo que ir a pie de Capernaum a Naín. Ahora bien, este milagro, oiga bien, el Señor lo hizo ante la vista y ante el oído de muchos testigos. Hay una gran cantidad de personas que vieron este milagro. Primero, dice la Biblia que al Señor Jesucristo le acompañaban muchas personas. Dice el versículo 11. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y la parte final del versículo 12 dice que acompañando el entierro había con la ¿cómo se llama? Con la mamá del muerto, dice que había mucha gente de la ciudad. Me atrevo a decir, mis hermanos, que miles de gente fueron testigos de este milagro. ¿Quién podrá decir que no fue real todo esto? Hubieron muchos testigos de vista y de oído que, hermanos, que presenciaron y oyeron todo este acontecimiento. Ahora, primero dije, fue en la ciudad de Naín. Segundo, ante muchos testigos. Tercero, vea bajo las circunstancias que se llevó a cabo este milagro. El versículo 12 dice que este muchacho, oiga bien, que llevaban a enterrar, primero era un muchacho, o sea, un joven. Era joven. Y además de eso, era hijo único de su mamá. ¿Qué quiere decir esto? Oiga bien, ¿qué quiere decir esto? Que esta mujer, al morir su hijo, se le terminó su sostén, se le terminó su compañía, se le terminó su único orgullo, y ahora ella quedaba totalmente desamparada. Ahora bien, al hacer este milagro, el Señor Jesucristo, de resucitar a este joven, el Señor demostró que Él tiene interés en las necesidades de los seres humanos. El Señor tiene interés en las necesidades económicas de una persona. El Señor tiene interés en las necesidades físicas de una persona. El Señor tiene interés en las necesidades espirituales de los seres humanos. Entonces, hermanos, esto es una enseñanza muy grande para nosotros los seres humanos. Al ver el Señor que esta mujer se quedaba solita, sin su sostén, sin su compañía, sin su ayuda, el Señor dijo, no, voy a hacerle este milagro, porque Él ya vamos a ver que se compadeció de ella al ver la situación de esta mujer. Oiga, mis hermanos y amigos, Dios conoce sus necesidades económicas, Dios conoce sus necesidades físicas, Dios conoce sus necesidades espirituales y Él quiere satisfacerlas. Él se interesa en las necesidades de nosotros los seres humanos. Cuando nos ve económicamente mal, Él está para proveernos. Cuando nos ve enfermos, Él está para ayudarnos, para sanarnos. Cuando Él nos ve que estamos solitos, Él está para ayudarnos. Lo que tenemos que hacer nosotros es agradecer esa bondad de Dios,
Eso que Dios tiene interés en nosotros, agradecerlo a eso. Y si usted, mi amigo, todavía no ha recibido a Jesús, le invito a que lo reciba. Y a usted, mi hermano, le invito a que nos consagremos cada día más para el Señor, porque Él no ha dejado su creación a la deriva. Él está pendiente de todos nosotros para satisfacer nuestras necesidades. 1. Esto aconteció en Naín. 2. Bajo la presencia de muchos testigos. 3. El Señor hizo el milagro porque Él está para satisfacer las necesidades de todos nosotros. Ahora, ¿qué movió al Señor Jesucristo para hacer este milagro? Versículo 13. Oiga lo que dice la Biblia. Y cuando el Señor la vio, a la señora, se compadeció de ella y le dijo, no llores, le dijo. Gloria a Dios. La vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. La palabra compasión quiere decir sentir tristeza al ver padecer a una persona. Y además de sentir tristeza, desear aliviar su dolor o desear aliviar su sufrimiento. En otras palabras, cuando el Señor vio a la señora, se puso triste, deseó aliviar su dolor, deseó aliviar el sufrimiento de aquella mujer. Ahora, qué lindo es el Señor Jesucristo. Él se pone triste cuando ve a alguien sufrir. Y cuando ve a alguien sufrir, angustiado por su dolor o por su sufrimiento, Él se mueve a hacer el bien a aquella persona, porque Dios es un Dios compasivo. Entonces, oiga lo que le voy a decir. Hay milagros que el Señor Jesús los hizo para demostrar su deidad. Pero este milagro el Señor lo hizo porque sintió compasión. Aunque los otros milagros también, para demostrar su deidad, siempre también iban movidos a compasión. Pero este fue un milagro directo, que cuando el Señor vio a aquella mujer, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Porque si usted ve en los versículos que están después de esta porción que hemos leído, usted puede ver que el Señor hizo milagros preciosos. Se lo voy a leer, versículo 18. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos enfermos, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos le dieron la vista. Y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Esos milagros siempre iban acompañados de compasión, pero era para demostrar su deidad.
y para que Juan identificara que Jesús es el Mesías. Pero vuelvo a decir, todos esos milagros siempre iban acompañados de compasión. Vuelvo al versículo 13. Dice la Biblia que el Señor la vio, se le quedó viendo, se compadeció y le dijo: no llores. En el griego, esa expresión no llore quiere decir: no llores ni sigas llorando. En otras palabras, no llores porque ya te lo voy a devolver, ya lo voy a resucitar. No hay por qué llorar, ni hay por qué seguir llorando. Ahora hay otra cosa bien importante. Lo que movió al Señor Jesús a hacer este milagro fue la compasión que tuvo de aquella mujer ante el sufrimiento de ella. Usted puede ver que lo que lo movió no fue el muerto. El muerto no, sino que lo que lo movió al Señor fue la mamá del que había muerto. O sea, el objeto del milagro no fue el muerto, sino la mamá del muerto. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, quien muere en Cristo no tiene problema. El problema es morir en pecado. Allí sí es problema. De allí que lo que lo movió, el Señor no dijo, no se compadeció, ni se dolió del que había muerto. Se dolió de la señora que iba a quedar sin su hijo. Eso fue lo que lo movió al Señor. Ahora, veamos, hermanos, los versículos 14 al 15. Veamos eso. Aquí, mis hermanos, el Señor Jesús demuestra su poder ante la muerte. Versículo 14. Dice la Biblia: y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. El féretro no era un ataúd como los que conocemos ahora. Era una especie de camilla sobre la cual ponían al difunto y lo llevaban envuelto en un sudario. Y el Señor lo que hizo fue nomás tocar la camilla donde iba aquel difunto. Y ante la acción de Jesús de tocar la camilla, los que lo llevaban, dice el Señor, se detuvieron. Ahora, oiga bien, si nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que tocar algo relacionado con muerto, eso era contrario a la ley judaica. Pero al Señor no le importó nada de eso. El Señor lo que quería era ayudar a aquella mujer. El Señor no le importó las críticas. El Señor no le importó nada de eso. Su interés era ayudar a aquella mujer, resolver aquel problema. Estaba seguro que iba a tener problemas con la gente, porque la ley mosaica prohibía tocar cosas relacionadas con muerto, porque ceremonialmente quedaba inmundo. Pero el Señor no le importó nada de eso. Y luego, al tocar el féretro, ¿qué dice la Biblia? Que los que lo llevaban se detuvieron. Óigame lo que le voy a decir. Ante el toque del Cristo de la gloria, todo se detiene. Todo se detiene. Ante el toque del Cristo de la gloria, las enfermedades se detienen.
Las bacterias se detienen. Las pandemias se detienen. La muerte, ¡pum!, se para. Porque Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Todo se para ante la presencia del Dios de los cielos. Maravilloso cuando Jesús dijo, porque mío es el poder. Aleluya. Se me ha concedido, dijo el Señor, el poder en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, toda potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. De Él es el poder. Ante Él se detiene todo. Todo. Donde Él pone su mano, se detiene todo, aún hasta la misma muerte. Y sigue diciendo el versículo 14, oiga bien, sigue diciendo, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Aleluya. Óigame, bastó una palabra del Señor Jesucristo para devolverle la vida a aquel joven. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el dador de la vida. Él es el creador. Él es Dios. Y aquí estaba demostrando el Señor lo que realmente Él es. Él es el dador de la vida. Él es el creador de todo. Él es quien suministra vida a todo. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Joven, a ti te digo, levántate. Gloria al Señor. ¿Y qué sucede, mis hermanos? Oiga bien, que el joven se levanta. Yo quiero decirle algo. Pronto, aquellos que han muerto en Cristo, pronto esa voz del Señor Jesucristo la van a oír. Aquellos que ya murieron en Jesús, pronto oirán esa voz. Y aún aquellos que estemos vivos, también oiremos esa voz que nos dice el Señor, sube acá. Y entonces volaremos para estar en la presencia gloriosa del Dios de los cielos. Primera carta de Corintios capítulo 15, versículo 51. Oiga lo que dice. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y oiga, la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, oiga lo que dice la Biblia. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Una voz basta. Bien le dijo el centurión, ¿verdad? Señor, le dijo, es necesario que vayas a mi casa, le dijo. Solo di una palabra, le dijo. Yo también soy hombre de autoridad, le dijo. Y cuando le digo a un soldado, vení, viene. Si le digo, haz esto, lo hace. Solo di una palabra, Señor, y mi siervo será sano. Poder de la palabra del Señor Jesucristo. Y pronto la iglesia del Señor, aquellos que durmieron, oirán la voz de Jesús.
Aquellos que han muerto oirán la voz de Jesús y nosotros también seremos transformados y oiremos la voz del Señor que nos dice: sube acá. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos, hermanos, glorioso, qué poder más maravilloso el del Señor Jesucristo. El versículo 15 dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Qué maravilla, el dador de la vida, el Señor Jesucristo. Qué escena más impresionante. El joven se incorpora y comienza a hablar, dando evidencia de que la vida le había sido vuelta, que había vuelto a la vida, que ahora ya no estaba muerto, sino que el Señor le volvió la vida. ¿Y qué dice la Biblia? Y ahora se lo dio a su madre. Aleluya, qué precioso esto. Yo quiero decirle algo, mis hermanos y amigos. Algo así también se ha llevado a cabo en nosotros. Nosotros andábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros andábamos haciendo lo malo. Vivíamos una vida espiritual totalmente muerta. Pero al recibir a Jesucristo, hemos nacido de nuevo. Hemos venido a una nueva vida. Ahora hagamos lo que hizo este varón que comenzó a hablar. Ahora nosotros prediquemos a Jesús, hablemos de Jesús, compartamos el mensaje del Señor, hablemos de Cristo a nuestros amigos, a nuestros vecinos, hablemosles a aquellas personas para que lleguen a conocer también el Evangelio del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora se acabó el problema para la viuda. Ahora se acabó el llanto. Ahora se acabó el dolor. Ahora todo estaba solucionado. Cuando la iglesia de Cristo entre al reino de los cielos, se terminará el llorar. Ahora solo va a ser gozo, paz, alegría, triunfo, felicidad. Yo estaba pensando algo. Cuando entremos al reino de los cielos, ya no vamos a cantar esa alabanza, lloró José. Porque los lloros en el reino de los cielos se acabaron. Gloria a Dios. Se acabaron los llantos. Y ahora reinará solamente el gozo, la paz, la alegría. A aquella mujer, el dolor se le terminó. El llanto se fue. Porque el Señor le resucitó a su Hijo. Veamos la reacción de la gente. Versículo 16. Yo dije, había muchos espectadores. Estaban los discípulos, una gran cantidad de gente que andaba con el Señor y una gran cantidad de gente que iba en el entierro. Veamos cuál fue la reacción de todos aquellos. Dice la Biblia, el versículo 16, y todos tuvieron miedo. El temor se apoderó de aquella multitud al ver el milagro. Yo quiero decirle algo, la presencia de Dios causa temor. Para nosotros los cristianos, temor reverencial. Pero para los pecadores, miedo al castigo. Son dos clases de temores. Para nosotros, temor reverencial. Pero para el pecador, miedo al castigo. Hay mucha gente que dice, no, pues yo voy al infierno. No, pues hay alguien que me dijo, allí me voy a acostumbrar. Me dijo, miren tal parte, aquí hay una ciudad muy caliente. Me dijo, miren tal parte en San Miguel, tanto calor que hace. Y esa gente se acomoda, se acostumbra. Yo también me voy a acostumbrar cuando esté en el infierno. Ya estuvo. Ese es mensaje diabólico.
El infierno es un lugar donde hay fuego, sufrimiento, dolor. Por ello, hermano, óigame, la gente, los que vivían en el temor de Dios, entró un temor reverencial, pero para otros entró miedo. ¿Por qué digo que unos entró temor reverencial? Porque oiga lo que sigue diciendo el versículo 16. Oiga, y glorificaban a Dios. O sea, hubo una gente que se quedó con miedo, miedo al castigo, pero otra gente que se quedó con temor reverencial y que hicieron alabar el nombre bendito del Dios de los cielos. Me atrevo a decir que comenzaron a decir gloria a Dios, aleluya, a adorar el nombre del Señor, quizás a cantar. ¿Y qué dice también la Biblia? Que ellos dijeron, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, un gran profeta está entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Que hermano, que identificaron al Señor Jesucristo como el Mesías. Al decir, y Dios ha visitado a su pueblo, dijeron, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Y eso es lo que debe hacer en nosotros los milagros: alabar a Dios, honrar a Dios, exaltar a Dios, engrandecer el nombre bendito del Señor ante los milagros. Pero otros les dio miedo, a lo mejor, aunque la Biblia no lo dice, a lo mejor algunos hasta se fueron huyendo de aquel lugar. Pero otros alababan a Dios, otros glorificaban al Señor, otros decían, este es un gran profeta, otros decían, Dios nos ha visitado. En otras palabras, este es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿y qué dice la Biblia? El versículo 17, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. La fama del Señor se extendió por todos aquellos lugares. Yo estaba pensando una cosa, oiga bien, la fama, hermanos, la fama para un cristiano acerca de los milagros que hace el Señor Jesucristo no solamente tiene que estar en el oído, sino en el corazón. Decir, realmente Jesús es Dios. Realmente el Evangelio es el mensaje del Dios del cielo. Y recibir a Cristo en el corazón. ¿Por qué? Porque, hermano, yo dije al principio que lo que ha caracterizado al Señor Jesucristo cuando estuvo en carne y hoy son los milagros. Él es el mismo, Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo prodigios, Él sigue haciendo señales. Si nosotros nos conectáramos, los cristianos, los pastores, los evangelistas, y empezáramos a contar los milagros que Dios hace usándonos a nosotros, hiciéramos un gran libro. Pero eso que sirva ¿para qué? Para que entre un temor reverencial en nuestro corazón y para recibir a Cristo en nuestras vidas. Esa fama no debe llegar solo al oído, sino al corazón. Entonces, pero hermanos, ¿qué le puedo decir? Toda esa fama se extendió por toda aquella región. De manera, mis hermanos, oiga bien, que el milagro de resurrección que fue llevado a cabo en la ciudad de Naín fue llevado ante una gran multitud. Lo que lo movió al Señor a hacer este milagro fue la compasión que tuvo por aquella mujer. El Señor le volvió la vida
y la fama de él se extendió por toda aquella región. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que el Dios de los cielos los bendiga de una manera especial. Y no se nos olvide que Dios es un Dios compasivo. Se duele cuando usted está enfermo. Se duele cuando usted económicamente está mal. Se duele cuando usted está pasando por un dolor, por un sufrimiento. Y Él está dispuesto a ayudarlo. Yo dije al principio de esta serie de mensajes de que esta palabra lo prepare a usted para recibir su milagro, para recibir del Dios de los... Y el Señor lo hará, lo hizo con aquella mujer. El Señor lo hará también con usted. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios, mi amigo. Le animo a recibir a Cristo como su Salvador personal. Ore conmigo, ore conmigo. Y también los hermanos. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, yo te presento la vida de aquellos amigos que en este momento le están abriendo la puerta de su corazón. Señor, perdónalos. Señor, cámbialo. Señor, transfórmalo. Oh, mi Dios, haga el nuevo nacimiento en ellos, Señor. Crea en ellos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, porque en este momento ellos te están invitando a recibir a Cristo como su Salvador personal. Bendice la iglesia, Señor. Cuida de la iglesia, guárdala, provéale, Señor. Si alguno está pasando algún momento de enfermedad, pon tu mano sanadora. Si alguno está pasando, Señor, un momento de crisis económica, de problema, de dolor, de angustia, de soledad, ayúdalo, mi Dios, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Padre, yo sé que tú eres un Dios compasivo. Obra, Padre, de una manera, pero muy y muy especial. Bendice a los hermanos. Cuida de ellos, sánalos, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos por aquellos que están en los hospitales. Pon tu mano sanadora, pon tu mano preciosa. Te pido por aquellos que han sido contagiados de COVID. Obra, Padre, de una manera preciosa. Sana esos cuerpos, Padre, y guarda aquellos que están sanitos, sigue guardándolo, sigue protegiéndolo, librándolo de todo mal. Señor, sana la tierra, Padre, sánalo, Padre eterno, destruye ese virus maligno, Padre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Gracias te damos, eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos invitarle, mis hermanos, para el día martes, para estar en ayuno. Mi esposa les invita para estar en ayuno todos los martes. Así que ella va a estar en oración y le invitamos para que se una con ella todos los martes en ayuno. Pueden ser varones y hembras, lo que sea. Hermanos, si usted toma bien unirse al grupo de hermanas que está en ayuno, le animamos para apartar el día martes y buscar del Señor. Y el próximo le animamos para poder escuchar esta transmisión que estaremos haciendo a las 8 de la noche. Estaremos hablando acerca de la oración y luego estaremos orando por todos los enfermos. Queremos decirle, o por sus peticiones, queremos decirle que lo hacemos con todo gozo, con toda alegría y con todo amor. Así que mande su petición y nosotros vamos a estar orando por usted. También el sábado le animamos a escuchar los cantos, el tiempo de alabanza y de adoración que lleva a cabo Pacto con Dios. Pacto con Dios se transmite a las 7 de la noche los sábados. Si usted gusta, ahí pone en Facebook, pone, ¿cómo se llama? Pacto con Dios. Y va a estar oyendo alabanzas preciosas que se cantan, mis hermanos, para exaltar el nombre glorioso. Domingo estaremos compartiendo siempre a las 11 de la mañana la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de vosotros. Amén y amén.